Hola niños, Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Les saluda su maestra y su amiga Karen Barrios. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, entonces quiero que todos se pongan súper atentos, súper pilos y súper activos para aprender del tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la paciencia. Como sabemos, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Pero para empezar, quiero preguntarle algo y que pues ustedes me contesten allí en sus casas. ¿Saben qué es esto? Esto es un reloj, ¿cierto? ¿El reloj para qué nos sirve o para qué usamos un reloj? Para mirar la hora, para medir el tiempo. El reloj también nos ayuda a saber a qué horas tenemos que levantarnos, a qué horas tenemos que comer, a qué horas tenemos que hacer nuestras tareas, a qué horas tenemos que irnos a dormir. ¿Cierto que para eso nos sirve el reloj? El reloj nos marca el tiempo. Y yo sé que a todos en algún momento nos han dicho con frecuencia tienes que esperar, ¿verdad? Siempre nos dicen, cuando quizás queremos un dulce que nos gusta mucho y le decimos, mami, cómprame este dulce, ella que nos dice, te lo comes después del almuerzo, te lo comes después de que te tomes la sopa, ¿verdad? Porque tenemos que esperar. O cuando estamos en el colegio y siempre vamos a querer que el descanso llegue rápido porque queremos salir, queremos comer, queremos jugar con nuestros amigos, pero siempre tenemos que esperar, ¿cierto? En la vida siempre vamos a tener que esperar y es algo necesario, es algo que tenemos que aprender. La paciencia, ¿qué tiene que ver entonces con un reloj y con que tengo que esperar? Pues que la paciencia se trata de esperar con tranquilidad. La paciencia se basa en que nosotros tengamos paz y tengamos calma mientras esperamos. Bueno, mis niños, ahora quiero compartir con ustedes una historia súper interesante. No quiero que se me desconcentren ni un poquito, sino que estén súper atentos. Esta historia está en la Biblia, mis queridos niños, en la palabra de Dios. Espero que todos allí en sus casas estén con sus Biblias listas porque hoy hemos venido a aprender de la palabra de Dios. Entonces, quiero contarles una historia que está en el libro de Primera de Samuel 10:8. Ese es el primer versículo. Y la segunda cita bíblica está en Primera de Samuel 13, del 1 al 15. Les doy las citas bíblicas, recuérdenlas, porque me gustaría que ustedes en sus casitas con sus papitos lean la historia calmadamente. Yo se las voy a contar. Resulta que había un rey llamado Saúl. Era el primer rey de Israel. O sea, ¿se imaginan? Israel no había tenido ningún rey. El único rey, o el primer rey más bien, que ellos habían tenido era el rey Saúl. O sea, Saúl era la sensación en Israel porque era el primer rey. Entonces, en ese tiempo había un profeta y ese profeta se llamaba Samuel. ¿Cómo se llamaba? Samuel, muy bien. Ese profeta se llamaba Samuel y el profeta le dijo a el rey Saúl que tenía que esperar 7 días. ¿Cuántos días? 7. Tenía que esperar 7 días en la tierra de Gilgal. Él debía ir allí, a ese lugar, y esperar 7 días por mandato de Dios. Dios le había dicho que tenía que ir a ese lugar y esperarse allí 7 días. Entonces, muy obediente, el rey Saúl le hizo caso y se fue para Gilgal a esperar los 7 días. Pero resulta que cuando él estaba ya en Gilgal, Jonatán, recordemos que es el hijo del rey Saúl, Jonatán hizo guerra contra los filisteos y salieron victoriosos. Y claro, como ganaron la guerra, los filisteos estaban súper molestos, estaban súper bravos con Israel porque les habían ganado una guerra. Entonces, ¿qué hicieron? Pues los atacaron. Entonces, el pueblo filisteo empezó a atacar al pueblo de Israel. Recordemos que mientras pasaba eso, allí en Gilgal estaba el rey Saúl. Y claro, cuando el rey Saúl se enteró, pues ese hombre
se llenó pues de impaciencia, se desesperó porque dijo, ahora mi pueblo lo van a atacar. Los soldados se estaban rindiendo, los soldados tenían miedo. Dice que los israelitas se escondían en las cuevas, se escondían en los hoyos, donde pudiera se escondían porque tenían mucho miedo. El rey Saúl estaba súper impaciente y él no sabía qué hacer exactamente. Entonces, como ya era el día séptimo, ¿y quién tenía que ir el día séptimo? Samuel, ¿cierto? Samuel tenía que ir allí porque él iba a ofrecer un sacrificio a Dios. Y los únicos que podían ofrecer los sacrificios eran los profetas. Y el rey Saúl no era un profeta, él era un rey, él no podía hacer eso. Pero la impaciencia del rey Saúl al ver que el pueblo de Israel estaba en guerra y que él estaba allí y que no se podía ir porque el rey Samuel no había llegado, entonces, ¿qué hizo el rey Saúl? Pues él mandó a traer para él hacer la ofrenda a Dios, para él ofrecer el sacrificio, pero eso no estuvo bien porque para él no era permitido. Entonces, bueno, le trajeron todo, él lo armó, armó su sacrificio y lo ofreció a Dios. Ya cuando hubo terminado, ya él salió, listo, ya me puedo ir porque mi pueblo está sufriendo y necesito ir a ayudarlo. Entonces él ya acabó y ahí llegó el profeta Samuel. Entonces llegó el profeta Samuel y le dijo, pero tú, ¿qué acabas de hacer? ¿Qué te pasó? ¿Por qué hiciste eso? Tú no podías hacer eso, tú no podías ofrecer un sacrificio. Entonces el rey Saúl le dijo, pero es que estaba desesperado. Usted me dijo que iba a venir en el día 7 y pues como no llegaba y yo necesito ir a pelear por mi pueblo, a pelear por Israel, porque o si no los filisteos vamos a perder la guerra. Entonces el profeta Samuel le dijo al rey Saúl que por causa de su desobediencia su reinado iba a terminar. O sea, Dios iba a traer otro rey que fuera conforme a su corazón y el reinado del rey Saúl iba a ser quitado a causa de la desobediencia. Si miramos esta historia, mis queridos niños, nos vamos a dar cuenta que el error de Saúl radicó en la impaciencia, porque él no fue paciente. Él ya había esperado hasta el día 7. Esperó el día 1, esperó el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, el día 7. Quizás lo que le faltaba esperar era muy poquito lo que le faltaba esperar, pero él no. La impaciencia lo tomó y él no pudo tomar una buena decisión y su consecuencia no fue nada buena, mis queridos muchachos. Esta historia nos enseña que aun cuando sea difícil, el Señor Jesús siempre va a esperar que nosotros seamos pacientes. Él siempre va a esperar que tú y que yo seamos pacientes ante las situaciones. Quizás hay momentos, hay situaciones en la vida que no siempre todos vamos a poder tener lo que queremos. Siempre no vamos a poder tener el juguete que queremos, no siempre vamos a poder ir a los lugares que queremos. Tenemos que aprender a ser pacientes, pero con una buena actitud. Recordemos que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo y es esperar con calma y con tranquilidad. No esperar molestos, no esperar bravos, no esperar mirando mal a las personas, no, sino esperar con una actitud de tranquilidad y de calma. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere de cada uno de nosotros. Cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios que nos dé paciencia, ¿saben qué va a hacer Dios? Dios va a poner situaciones que nos van a hacer pacientes. Por ejemplo, si a Pepito Pérez, ¿sí?, le impacienta que quizás no siempre le den todo lo que quiere, entonces, ¿qué va a pasar? Que el Señor Jesús va a poner en la vida de Pepito Pérez situaciones que le van a ayudar a ejercer esa paciencia. Quizás va a experimentar situaciones en las que él quiera muchas cosas y quizás no las tenga, pero eso le va a ayudar a que sea paciente. Y recordemos, muchachos, que nosotros esperamos en Dios. La paciencia es un fruto muy importante del Espíritu Santo. Recordemos que tenemos que poner por práctica
todos los frutos del Espíritu Santo que nos han enseñado hasta el día de hoy. Ya vimos el amor, ya vimos la paz, ya vimos el gozo y hoy estamos viendo la paciencia. Es de vital importancia que los pongamos en práctica todos los días de nuestras vidas. Bueno, niños, ahora llegó una parte súper importante y es la del versículo de la clase de hoy. El versículo que tenemos para hoy es Romanos 8:25. Romanos 8:25, para que lo anoten. Si están teniendo un cuadernito, para que anoten la cita bíblica. La cita que yo les voy a leer es de la Nueva Traducción Viviente. Amén. Es de esa versión y dice así: pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Amén. Eso es lo que espera Dios de nosotros, que si realmente deseamos algo, pues que esperemos con paciencia y confianza. ¿Confianza en quién? En Dios, amén, porque toda nuestra confianza está en Dios. Recordemos que nosotros dependemos de Dios. Bueno, mis queridos niños, esta es la reflexión, la clase del día de hoy. Espero que esta palabra haya quedado sembrada en sus mentes y en su corazón, y vamos a poner la paciencia por obra todos los días. Todos los días desde que nos levantemos vamos a tener eso en nuestras cabezas, que somos hijos de Dios y que debemos ser pacientes. Dios les bendiga, los quiero mucho y les mando un beso gigante a todos. Dios les bendiga, mis angelitos. El día de hoy vamos a ver un fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Vamos primero a necesitar nuestra Biblia. Entonces, los más pequeños, con ayuda de sus papitos, vamos a buscar en Romanos 8:25 en la palabra. Dice, Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. Amén. Entonces, con este versículo de la paciencia vamos a hacer nuestra manualidad el día de hoy. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar hojas de colores, pega stick, un marcador, un lápiz, un esfero, un tubito, o puede ser un lápiz viejito que tengan y ya no usen, o un esfero, tijeras, regla, una tapita, puede ser una tapita de gaseosa o de jugo, y vamos a utilizar una pistola de silicona. Esto lo vamos a utilizar con ayuda de los papás. ¿Listo? Entonces, primero vamos a recortar las hojitas de colores en cuadritos. Vamos a recortar 10 hojitas de colores así en cuadritos. Entonces cogemos la hojita y con la regla vamos a trazar una línea para sacar nuestros cuadritos. Los cuadritos no tienen que ser muy grandes, ¿listo? Después de esto vamos a recortar. Tenemos que recortar con mucho cuidado. Los más pequeños nos vamos a apoyar con los papitos. ¿Listo? Y esta hoja que nos queda así, la vamos a cortar por la mitad. Entonces vamos a hacer muchas hojitas de colores. Vamos a hacer 10 hojitas de colores. Y vamos a dejar una verdecita para hacer una hojita. Entonces lo que vamos a hacer inicialmente con el lápiz, en una hoja de color, vamos a hacer una pera, la forma de una pera, porque este va a ser el fruto del Espíritu Santo. ¿Listo? No sé si lo alcanzan a ver ahí, pero ahí la imagen de una pera. Cuando tengamos la perita en una hojita, vamos a cogerlas todas quieticas y vamos a recortar la pera en todas las hojitas. Si se les hace más fácil hacerlo una por una o menos hojitas, no hay problema. ¿Listo? Entonces vamos a recortar todas las hojitas. Esto quedó un poco duro. Y cuando ya tengamos nuestra perita, así, vamos a empezar a doblar por la mitad cada una. ¿Listo?
Entonces vamos a doblar por la mitad todas las hojitas. Recuerden que son 10. Diez hojitas de colores, 10 peritas. En cada una vamos a escribir las letras de paciencia. Entonces con el marcador vamos en primero a escribir la P, luego en otra vamos a escribir la A, en otra la C, la I, la E, la N, nuevamente la C, la I y la A. Como paciencia tiene 9 letras, en la hojita que nos sobra vamos a escribir con el esfero los frutos del Espíritu Santo. Esto va quedando así. Entonces sus peritas deben ir así. P, A y así sucesivamente. Entonces vamos a coger la perita que dice los frutos del Espíritu Santo y vamos a colocar pegante en un borde. Vamos a empezar entonces a anexar la letra P. Vamos a buscar la P, aquí está. Y cogemos y la pegamos al ladito. Y así les tiene que ir quedando. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo con todas las peritas. Pegarlas una al lado de la otra en orden. Recuerden que estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Entonces vamos en la P, luego vamos con la A. Traten de pegarlo muy igualito para que no quede tan distorsionado. ¿Listo? La A, la C, la I, doblamos, la E nuevamente, vamos en pacien, viene la N, luego nuevamente la C, así, en sí, y por último la A. ¿Listo? Entonces ustedes deben tener algo así, su perita al frente y sus letricas acá. ¿Listo? Traten de abrirlas para que no se les vaya a pegar las hojitas. Cuando ya terminen y les quedan estas, entonces unen la del fruto del Espíritu Santo con la última letra, que fue la A. Entonces vamos a unir esas dos. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, en el centro nos va a quedar un huequito. Por ahí vamos a meter el palito. Entonces vamos a revisar que no nos quede nada pegadito, que todas las hojitas estén separadas.
¿Listo? Si ustedes tienen más tiempito, entonces van a tratar de dejar secar las hojitas para que no se les empiecen a pegar. O aplican un poquito colbón. Vamos a poner la perita a un lado y vamos a coger la tapita. Puede ser una tapita de gaseosa o juguito, como les había dicho inicialmente. Y con ayuda de los papás van a utilizar la silicona. Si no tienen silicona, pueden hacerle un huequito a la tapa y ponen el palito ahí. Pero yo tengo silicona, voy a utilizarla. Entonces vamos a poner bastante silicona y vamos a pegar el palito aquí. ¿Listo? Vamos a soplar para que seque rápido. Y mientras esto seca, vamos a escribir nuestro versículo en la hojita que nos sobró. En esta hojita que nos sobró vamos a hacer como una hoja de un árbol, la forma de una hojita de un árbol, para que recordemos nuestro versículo en Romanos 8:25. ¿Listo? Entonces vamos a escribir aquí nuestro versículo. Por un lado escribimos la cita, Romanos 8:25, y por el revés vamos a escribir el versículo. ¿Listo? Entonces el versículo, recordemos que dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. ¿Listo? Cuando tengamos nuestro versículo escrito en nuestra hojita, lo vamos a poner a un lado y después de que ya esté seca nuestra tapita, vamos a introducirla por este palito. Si de pronto se les zafa el palito, lo pueden volver a pegar. Entonces introducen su perita, ¿sí ven? Y luego, oh, se me cayó el palito. Con más silicona, la hojita que hicimos, en donde escribimos el versículo, le ponemos un poquito más de silicona y esta la pegamos en la parte superior. ¿Listo? Entonces aquí ven nuestra perita, nuestro fruto de la paciencia. ¿Listo? Espero que les haya gustado, niños. Dios me los bendiga. Les extraño mucho y les envío un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Con cuidado mis ojitos al mirar, con cuidado mis ojitos al mirar, porque Dios conmigo está y en todo mirará. Con cuidado mis ojitos al mirar, con cuidado mis oídos al oír, con cuidado mis oídos al oír, porque Dios conmigo está y en todo escuchará. Cuidado mis oídos al oír, con cuidado mi boquita al hablar, con cuidado mi boquita al hablar, porque Dios conmigo está y en todo escuchará. Con cuidado mi boquita, con cuidado mis manitas al tocar, con cuidado mis manitas al tocar, porque Dios conmigo está y en todo mirará. Con cuidado mis manitas al tocar, con cuidado mis piecitos al andar, con cuidado mis piecitos al andar, porque Dios conmigo está y en todo mirará. Con cuidado mis piecitos al andar, con cuidado lo que guarda el corazón, con cuidado lo que guarda el corazón, porque Dios conmigo está y en todo mirará. Con cuidado mis corazón, con cuidado lo que piensas por ahí, con
Hola niños, ¿cómo están? Dios los bendiga. El día de hoy se van a aprender Romanos 8:25 y este versículo dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.